editar una fotografía deportiva utilizando Lightroom, Capture One y Photoshop. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar la foto. Tengo dos fotografías para comparar. Entonces vamos a definir cuál es la fotografía que más nos sirve para esta situación. Entonces a primera vista podemos encontrar que tenemos una mejor iluminación en la fotografía del costado izquierdo. Sin embargo, ambas fotografías están enfocadas. ¿Qué sucede? Que la fotografía del lado derecho tiene mayor movimiento de la Tierra. Entonces es mucho más agradable esta fotografía por el movimiento que genera la Tierra. Genera la sensación del movimiento de la Tierra como tal. Entonces volvemos al modo de visualización individual y vamos a elegir la fotografía que acabamos de ver. Voy a crear una colección y le voy a colocar en este caso edición video y voy a llevar esta fotografía a esa colección. En este momento ya estoy listo para ir a trabajar en Capture One. ¿Qué voy a hacer? Voy a salirme del Lightroom y voy a pasar a Capture One. En Capture One lo que voy a hacer es traerme todo ese catálogo que acabamos de ver al programa y voy a poder traer la organización, la clasificación de las fotografías, que va a ser mucho más útil. Prácticamente es tener lo mismo de Lightroom montado en Capture One, pero pues Capture One como tal nos presenta unas ventajas en cuanto a color, en cuanto a nitidez, enfoque, que ya es para analizar más a profundidad, y ese es el motivo por el cual traigo la fotografía de un programa al otro. Entonces vamos aquí a la sección de importar, perdón, vamos a ir a archivo y le vamos a decir que vamos a importar un catálogo. ¿De dónde? Un catálogo de Lightroom. Vamos a ubicar el catálogo. En este caso voy a seleccionar el número 2 porque estoy utilizando Lightroom 2020. Y él empieza a realizar la importación como tal de los archivos. Voy a la ubicación y vamos a ver que ya empezamos a encontrar material. Aquí encontramos todas las fotografías y en esta sección vamos a encontrar las colecciones, que fue lo que creamos ahorita para no tener que buscar dentro de todas las fotografías. Por ejemplo, en este caso tenemos 819 imágenes. Entonces, en vez de pasar una por una, lo que vamos a hacer es ir a la colección que acabamos de crear y vamos a encontrar una que le llamamos edición video en este caso, que es esta fotografía de aquí. Listo. Una vez ya la traemos, podemos con control T o command T, vamos a ocultar la barra de herramientas y lo que vamos a hacer es chequear el enfoque. ¿Cómo podemos ver el enfoque o la zona de enfoque de una fotografía? Vamos a ver, le vamos a decir que nos muestre la máscara de enfoque y con el color que seleccionemos nos va a mostrar las zonas que tienen el enfoque como tal en la imagen. Entonces, con base en eso, podemos empezar a trabajar. Seleccionamos Command T nuevamente. Desde Capture One Preferencias podemos ir y definir si queremos cambiar el color.
Sí, ya es de acuerdo a la fotografía el color que queramos utilizar. Podemos manipular el umbral de la nitidez para ver mayor zona o ver zonas específicas como tal y la opacidad del color que seleccionamos para ver las áreas enfocadas. Entonces esto ya es a gusto de cada usuario. En donde vamos a poder trabajar esta zona. Vamos a dejarlo así de este color y un poco más reducido. Vamos a bajarle la opacidad y a partir de ahí ya vamos a la edición como tal. Ok, vamos a deseleccionar la máscara de enfoque y vamos a empezar a trabajar con capas. Esto lo podemos hacer aquí en Capture One o de igual manera lo vamos a poder realizar en Photoshop. Vamos a ver cómo podríamos realizarlo aquí en Capture One. Entonces vamos a crear una capa vacía. Vamos a subir la exposición y vamos a empezar a pintar en la zona donde queremos tener mayor iluminación. Esto lo estoy haciendo rápido por el video, pero se puede hacer mucho más detallado. Sin embargo, aquí está habilitada la máscara automática que me va a permitir guiarme por la figura del sujeto. Entonces, simplemente bajo a la exposición, puedo darle saturación y trabajar el alto rango dinámico donde vamos a recuperar las sombras principalmente. Algo importante de Capture One es que no, las herramientas son totalmente personalizables y yo puedo llamar la herramienta que necesite y agregarla y acomodar mi espacio de trabajo de acuerdo a mis requerimientos. Entonces digamos que aquí ya tengo más información en el uniforme. Vamos en este momento a trabajar algo de color. Vemos cómo nos afecta a la imagen los diferentes balances de blanco. Entonces aquí ya es entrar a definir el balance de blancos que vamos a utilizar o simplemente empezar a utilizar el deslizador y encontrar el color que más se adapte a lo que estamos buscando.
Entonces vamos a ir a la capa, nos vamos a ubicar en la capa fondo y vamos a trabajar el enfoque. Vamos a darle mayor cantidad de enfoque, un menor radio, un mayor umbral y supresión para empezar a tener un mejor detalle de la fotografía. Digamos que en este momento ya tenemos unos ajustes básicos en la imagen y ya podemos ir a trabajar en Adobe Photoshop. Nos va a abrir una imagen TIFF sin comprimir con un espacio de trabajo de sRGB, 300 píxeles por pulgada. Ok, en este momento ya estamos en Photoshop y nos está preguntando si vamos a trabajar el perfil incrustado, que es sRGB, o el espacio de trabajo que tenemos en este momento asignado en Photoshop, que es Adobe RGB utilizado para impresión. Entonces, como vamos a utilizar una imagen para redes sociales, vamos a ir con el perfil incrustado. Y aquí ya tenemos la imagen como tal. Siempre lo que hago es definir la imagen de color rojo para saber que esta es la original, creo una copia y a partir de eso ya empiezo a realizar trabajos más detallados, trabajos de limpieza, trabajos de elementos que me incomodan en la composición y en la estética de la imagen. Entonces es ahí donde ya empiezo a hacer correcciones particulares, ¿sí? Detalles que pueden hacer mucho más agradable nuestra fotografía. Como es una fotografía deportiva, no vamos tan al detalle, pero sí retiramos elementos que lleven la atención a otro lugar que no sea el deportista como tal. Si tenemos suciedad en el sensor, en el lente, durante la toma de la fotografía, lo podemos corregir en esta zona también. Y por ejemplo aquí estoy realizando una limpieza muy básica. Aquí voy a eliminar todo esto que me está apareciendo en blanco, que muy posiblemente son sucios del lente o sucios en el sensor, y vemos que muy rápidamente la fotografía ya va quedando de mejor calidad. Hay muchas veces que inclusive nos sirve para corregir detalles de la bicicleta, entonces también de una vez aprovechamos y hacemos esas correcciones que van a darle un, un mejor acabado a la fotografía como tal, porque todos esos detalles llevan la vista hacia ellos y no hacia donde realmente queremos que vaya el usuario o quien está mirando nuestra fotografía como tal. Entonces esto es un proceso de limpieza básica, le llamo yo, para poder, tener un mejor resultado. Entonces aquí rápidamente quitamos todas estas imperfecciones. Y aquí ya va en el uso de las diferentes herramientas. Hacemos una revisión.
Y todos estos pequeños detalles son los que van a dar una mejor calidad del trabajo y van a dar un mejor resultado. Cuando vamos a imprimir, debemos ser muy cuidadosos con esto porque pues ya la imagen impresa vamos a poder también detallar mucho todas estas imperfecciones no le llamemos imperfecciones, sino todos estos detalles de la fotografía. Entonces es muy importante en este proceso dedicar un buen tiempo para dejar la imagen bien detallada. Entonces podemos ver cómo vamos recuperando información de la fotografía. Listo. Entonces, ¿qué hago particularmente cuando voy a realizar una composición o quiero transmitir una sensación en una de las imágenes? Hago un helper o una guía. ¿Qué es una guía? Es una capa transparente en la cual voy a seleccionar un pincel con un color llamativo. ¿Para qué? Para definir cuáles van a ser las condiciones compositivas de la imagen. Entonces, aquí que estoy utilizando una ley de tercios. Aquí estoy utilizando la ley de los tercios donde el deportista está sobre, sobre un punto dorado, ¿sí? Y estamos teniendo una sensación de movimiento, ¿sí? Porque la lectura se está haciendo de izquierda a derecha, ¿sí? Y genera esa sensación. Se genera una sensación de movimiento de la Tierra, ¿sí? Entonces, todo eso es importante tener en cuenta porque eso nos va a, influenciar en el tipo de iluminación o el acabado de iluminación que queramos darle a la foto. Entonces, ahora bien, vamos al detalle. Destacamos zonas importantes de la fotografía. Una, esta zona de la Tierra. Dos, el deportista como tal, ¿sí? Y esta zona también me interesa bastante, ¿sí? Identifico de dónde voy a traer la luz. Entonces, tenemos una luz de esta zona, que es donde naturalmente está cayendo, ¿sí? Y vemos que, como lo hablamos anteriormente, esta zona la recuperamos, pero al recuperarla tenemos una sensación de iluminación. Entonces, vamos a tener que generar también unas sombras para darle fuerza a la fotografía. Entonces, esta zona contiene sombras, esta zona contiene sombras, esta zona contiene sombras, aquí encontramos sombras. Esto lo vamos a hacer cada vez mucho más rápido y pues ya con una, con una mayor habilidad. ¿Qué pasa? Que esas sombras son las que le dan fuerza y volumen a la fotografía. Entonces, esta zona le genero sombras, porque no todo está iluminado, si no sería muy plana nuestra foto. Aquí encontramos unas sombras. ¿Y esto es para qué? Para fortalecerlas. Y ahorita vamos a ver cómo destaca el volumen de nuestra foto. Esta parte de aquí tiene unas sombras leves y esta zona de acá tiene luz. ¿Listo? Este helper es para qué? Esto lo vamos a ocultar, pero es para saber cuál es el trabajo que queremos realizar. También, como ya definí las zonas de importancia, a estas zonas les vamos a dar prioridad de enfoque, ¿sí? Si hablamos de profundidad de campo, ¿qué podemos observar?
En cuanto a profundidad de campo, vamos a encontrar, vamos a cambiar el color. Vamos a pasarnos un púrpura. Vamos a encontrar que, que el área de enfoque es prácticamente esta. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tenemos esta zona enfocada, tenemos el rider enfocado, ¿sí? Pero esta zona de aquí ya no está en el área de enfoque, ¿sí? Ya está fuera de foco. Entonces, ¿qué sucede? Que si le damos mayor desenfoque nos va a dar un impacto mayor a nuestra fotografía final. Eso es lo de tener en cuenta para realizar la edición. ¿Listo? Entonces, si realizamos todos estos pasos, vamos a ver que va a cambiar mucho nuestra fotografía. Simplemente vamos a hacerlo muy rápido. Entonces voy a crear una capa de curvas y le voy a bajar. Y perfectamente aquí ya tenemos las sombras. Entonces, abro mi helper, identifico dónde voy a colocar sombras y fortalezco. Entonces, pinto sombra, abro el helper, pinto sombra, abro el helper, fortalezco sombras, fortalezco sombras en toda esta zona y podemos ir viendo los cambios que esto nos da. ¿Esto que genera? Genera volumen, tridimensionalidad. Abro el helper nuevamente y vamos a ir vamos a generar algo de sombras en esta parte. Habíamos dicho que vamos a generar sombras por este destello de tierra. Entonces vamos a pintar sombras. Abro el helper. Y de igual manera, aquí vamos a chequear el cambio que hablamos. Listo. De igual manera, vamos a trabajarlo con las luces. Entonces, ¿dónde queríamos colocar luces? En las zonas principales. Entonces vamos a destacar zonas de iluminación y vamos siempre a guiarnos por la dirección que le asignamos a la luz o que identificamos de la luz. Entonces, vamos a reforzar sobre esta zona
sobre esta zona. Vamos a reforzar esta zona de aquí. Vamos a reforzar esta zona de aquí. Y nuevamente abrimos el helper. Vamos identificando dónde hay luces y la reforzamos. Ok, entonces podemos ver el cambio que genera sencillamente hacer esto a nuestra fotografía. Y vemos que ya hemos logrado gran parte del trabajo. Vamos a duplicar la capa y le vamos a hacer un desenfoque gaussiano. Y nuevamente abrimos nuestro helper. Y en el área de desenfoque vamos a reforzarlo. Si presionamos la tecla Alt y damos clic sobre la máscara, vemos dónde hemos pintado. Entonces, ¿qué podemos apreciar aquí? Por ejemplo, esta parte de acá, miramos cómo hemos logrado un mejor desenfoque. ¿Sí? Esta parte cercana a nosotros, al fotógrafo como tal, también la podemos observar más desenfocada. ¿Sí? Y ya empezamos a hacer correcciones específicas para recuperar zonas de detalle. Entonces ya esto es ir muy detalladamente para hacer las revisiones como tal e ir haciendo correcciones. Recordemos que si manejamos las, las máscaras en las capas, vamos a poder recuperar, no vamos a perder la información, sino que simplemente vamos a invertir el pincel y vamos a poder recuperar información del efecto que le estamos aplicando. Entonces digamos que en este momento ya tengo un cambio mucho más significativo. Vamos a colocar el helper por encima. Entonces ya hicimos el área de desenfoque, ya aplicamos la luz, ya dimos sombra y prácticamente digamos que esto es un revelado básico
de la fotografía, en donde vamos a ver un antes y un después. Recuperamos información del uniforme, limpiamos algunas imperfecciones. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita es agrupar todos estos cambios que acabamos de realizar y voy a licuar. ¿Para qué? Para corregir específicamente esta zona. ¿Sí? Voy a licuar para corregir esta zona. Y si podemos apreciar al lado izquierdo, tenemos algún elemento de color negro que nos está distrayendo o que nos lleva la mirada hacia esa zona. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es retirarlo de la composición y listo. Y aquí ya hemos solucionado. Por ejemplo, esto no lo habíamos marcado, pero pues ya no tenemos este elemento en esta zona. ¿Sí? Ya no tenemos esto, ya tenemos esta área un poco más desenfocada, tenemos sombras sobre la tierra y tenemos un destello de luz sobre los bordes para darle mayor volumen. Recuperamos información en el uniforme y generamos luces y sombras a nivel general en la fotografía. Entonces digamos que prácticamente ahí ya tenemos nuestra foto lista. Sin embargo, lo que yo hago muchas veces es darle un tono automático, un contraste automático y contraste automático y un color automático. A partir de eso, identifico qué tantos cambios me hace y a partir de esta capa empiezo a seleccionar qué es lo que quiero llevar a la fotografía. Tenemos dos colores diferentes, pero puedo llevar algunas cosas de una capa para añadirla a la otra. Entonces, por ejemplo, aquí voy a seleccionar las gafas. Recordemos que si selecciono Alt y doy clic sobre la máscara, voy a ver qué es lo que he pintado. Vamos a llevar un poco de este color. Vamos a llevar un poco de acá. Y ahora lo que hacemos es invertir la capa. Entonces, ¿qué tenemos? Trajimos un color a las gafas, trajimos este color del uniforme, de la parte inferior del uniforme, ¿sí? Y trajimos algo de color sobre las hojas.
Entonces digamos que aquí ya tenemos dos imágenes y las vamos a combinar, las acoplamos y ya tenemos gran parte. Ahora, ¿qué podemos hacer adicional? Si queremos, podemos retirar estas zonas del fondo, como llamémosle una segunda limpieza, que están llamando un poquito la atención a esa zona más que al mismo deportista. Entonces lo que hago es dar una limpieza básica y ya puedo traer la atención al deportista más que a los elementos ajenos a él. Entonces prácticamente aquí ya tenemos los ajustes necesarios para tener una buena imagen. Esta es una de aquí, digamos que vamos a ver cómo nos va. Y aquí ya recuperamos. Si queremos podemos seguir limpiando. Y vemos que ya la imagen mejora mucho. Sigo revisando detalles de la fotografía, pero por ejemplo ya lo que encontramos es muy mínimo. Entonces digamos que en este punto ya estamos listos con la foto como tal. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si yo reviso mi imagen, aquí en esta zona del casco estoy perdiendo algo de información. Entonces voy a curvas, hago una curva hacia abajo y veo que ya tengo más información en el casco. Entonces pinto la zona que quiero recuperar o lo que quiero llevar a la otra imagen y la invierto. Y podemos observar el cambio que esto está realizando. Si quiero dar más definición o hacer una máscara más detallada, simplemente invierto el pincel nuevamente y elimino de la selección. Entonces, así puedo ir recuperando detalle. Ya puedo ver que el casco, por ejemplo, se encuentra mucho más detallado gracias a la luz. Entonces, nuevamente, aquí que podemos observar que tenemos una zona de luz que la podemos reforzar. Entonces, vamos a curvas y pintamos sobre la zona que vamos a llevar. Invertimos y ya la tenemos en nuestra fotografía. Aquí podemos observar lo que está generando. ¿Sí? Podemos hacer lo mismo con sombras. Nuevamente vamos a pintar las zonas que queremos traer de sombras. Recuerden que si utilizamos un Wacom es mucho más fácil el trabajo.
nos rinde más, podemos ser más precisos y la edición pues es mucho más práctica y más precisa. Entonces ahora vamos nuevamente y lo invertimos y ya tenemos nuestras sombras sobre el casco y las podemos observar. A simple vista no hace mucho cambio, pero va a dar el volumen necesario. Entonces aquí ya podemos alejarnos y vemos que el casco ya tiene una tridimensionalidad, no es con una luz plana. Entonces aquí hemos logrado el objetivo que inicialmente propusimos. Fortalecer el área de desenfoque, dar una iluminación, generar sombras para dar tridimensionalidad y priorizar sobre estas zonas. Entonces, así es el estilo del trabajo que se debe realizar. Generamos una luz sobre esta zona y generamos una sombra también. Entonces vamos a chequear y por ejemplo podemos fortalecer un poco la sombra de la zona de la llanta. Entonces vamos nuevamente, generamos unas curvas hacia abajo y vamos a pintar la zona que vamos a llevar. Alt y podemos chequear que hemos pintado. Alt, chequeamos que hemos pintado, invertimos y ya tenemos las sombras en nuestra fotografía. Vamos a ver si logramos el efecto, sí, efectivamente, pero por ejemplo, ¿qué podemos detallar aquí? Estamos perdiendo detalle de nuestra llanta. Entonces, solamente con ver la curva, podemos ver que aquí tenemos más información, ¿cierto? Entonces pintamos la zona que vamos a llevar. Invertimos y ya hemos recuperado detalle. Tenemos lo que buscábamos inicialmente, que es luz y sombra, que nos genera tridimensionalidad. Vamos a agrupar todos los cambios. Y vamos a ver a nivel general lo que hemos logrado. ¿Listo? Entonces en este momento podemos aplicar un filtro de fotografía y lo vamos a retirar un poco del rider, del deportista. ¿Por qué? Porque queremos conservar el color del uniforme. Entonces, ¿qué sucede? Que por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente, utilizar Wacom, una tableta Wacom nos va a facilitar mucho este tipo de trabajos.
Entonces a partir de ese momento, digamos que ya podemos dar por finalizada nuestra edición. Agrupamos, acoplamos y tenemos un antes y un después de la foto como tal, ¿sí? Mucho más limpia, mucho más estética. Duplicamos la capa, le damos filtro, otro paso alto, seleccionamos 2.5, vamos con luz suave y ya tenemos para hacer esto que teníamos aquí en nuestro helper. Vamos a darle prioridad a estas tres zonas. Entonces vamos a pintar con una opacidad del 100%. Esta zona, reforzamos esta zona de aquí y reforzamos esta zona de acá. No vamos a tocar la zona de desenfoque porque pues lo que exactamente queremos con esta zona que delimitamos es generar ese efecto de profundidad de campo. ¿Listo? Y en este momento podemos decir que ya tenemos nuestra fotografía lista para guardar. Entonces cerramos, guardamos y recuerden que nos quedó guardada como una fotografía .tif por capas con todo el trabajo que realizamos. Cuando acoplamos es porque ya tenemos totalmente decidido el cambio que queremos realizar. Entonces, ¿qué pasa? En este momento ya tenemos la fotografía en formato RAW, es el .net, y tenemos nuestra fotografía TIFF que trajimos de Photoshop. Entonces, nos faltó algo muy importante. En este caso, a mí me gusta personalmente colocar mi logo. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a llamar mi logo a la fotografía. Le vamos a agregar el texto.
Y en este momento ya tengo mi fotografía lista para exportar. Entonces le vamos a dar guardar con Command S o Control S. Ahora sí podemos salir del programa. Ahorita nos va a salir una advertencia que cierra cuando ya haya guardado. En este caso ya terminó de guardar. Y vamos a ver que aquí en el programa ya nos salió el logo y la edición que le colocamos de nuestra página web, en este caso. Entonces, adicional a eso, ¿qué podemos hacer? Aquí ya, tanto en Capture One como en Lightroom, ya vamos a poder utilizar las preferencias para exportar. En este caso, vamos a exportar para redes sociales. Entonces vamos a utilizar en este caso no tenemos previamente configurada los ajustes para exportar. Sin embargo, los podemos asignar, no hay ningún inconveniente. O también los podemos exportar directamente de Photoshop o los podemos exportar desde Lightroom, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Entonces vamos a ir a Lightroom, esperamos un momento que abra y por ejemplo aquí vamos a exportarlo en este formato, a ver qué nos dice. Nos vamos a darle una fórmula de procesado en formato JPG, vamos a decir de 72 píxeles por pulgada. Vamos a seleccionar la ubicación y le damos una carpeta llamada Capture One. La establecemos como carpeta de salida. Y tenemos nuestra fotografía ya en formato JPG. Ok, gracias por mirar este video tutorial. Voy a subir otros videos explicando específicamente las funciones de Capture One, el proceso de exportación, los perfiles. Entonces, si quieren conocer algo en específico, pues pueden escribirme comentarios y podemos hacer el video. Gracias por observarlo.